Que el Señor les bendiga, hermanos. Quien les habla, su pastor, el pastor David Muñoz, de la Iglesia Pentecostal de Chile de Romeral. Y el Señor nos permite en este día martes 12 de mayo poder realizar nuestro estudio bíblico. Hemos decidido tomar unas clases durante este mes de mayo que nos permita también poder ir creciendo también en nuestra madurez cristiana, en el desarrollo de nuestra vida como hijos del Señor. Y es por eso que he querido en esta primera clase hablar acerca del fruto del Espíritu y que va a estar dividido o va a estar segmentado en tres partes. Yo abordaré esta primera parte hoy día. Es un estudio de media hora. Por lo tanto, quiero empezar rápidamente. La palabra del Señor se encuentra allí en Gálatas, capítulo 5, del verso 22 al 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo, cuando dirige su carta a los Gálatas, habla de un solo fruto, ¿eh? No de los frutos, no de varios frutos. El Espíritu Santo nos da su fruto dividido, aislado, separado. El fruto es uno solo, con 9 diferentes virtudes que vamos a analizar en un momento más. El creyente de alguna manera debe dar muestras de la evidencia de cómo de alguna manera integral va considerando o tomando cada una de estas virtudes, porque cada una de estas virtudes van conformando lo que es el fruto. Un ejemplo más práctico es cuando hablamos de una naranja. Es como un gajo de una naranja. Una naranja en su interior no tiene partes vacías, porque si le falta un gajo a esa naranja, no sería un fruto, sería un fruto defectuoso, un mal fruto. Por lo tanto, cada una de estas cualidades va una enrolada con otra, va encadenada cada cualidad para formar el fruto del Espíritu. Sin duda, la expresión fruto del Espíritu será en el cristiano la forma de demostrar el cambio manifestado en su vida por la regeneración del Espíritu Santo. De alguna manera, el fruto del Espíritu que de alguna manera va a estar en nuestra vida, ¿cómo se va a demostrar? ¿No es cierto? Se demuestra con el cambio que el Señor ha ido haciendo a través de su Espíritu Santo. ¿Quién no ha sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿Quién no ha sido cambiado a través de su Espíritu? Obviamente no va a entregar un fruto agradable a Dios. La palabra del Señor nos habla allí en Marcos capítulo 11, los versículos 12 al 14, y nos habla de esta higuera estéril. Jesús, cuando llega a ver esta higuera, señala que esta higuera solamente tenía hojas y no tenía frutos, y por eso Jesús maldice esta higuera por no tener los frutos. De alguna manera, el fruto del Espíritu permite en un cristiano regenerado, en un cristiano cambiado, 4 cosas importantes. Primero, edificar. Un cristiano que ha sido tratado por el Espíritu Santo también permite edificar a los creyentes con fundamentos sólidos. Lo que necesitamos hoy día los cristianos es crecer, desarrollarnos y tener una fe sólida, con un alimento sólido. Por lo tanto, aquel cristiano que ha sido regenerado por el Señor, también puede estar capacitado para edificar, para ser un medio de bendición para la iglesia. También está lo que le permite a un cristiano regenerado por el Espíritu Santo es exhortar.
Esto implica animar, aconsejar en la iglesia, ¿ah? Estimular con buenos consejos que permitan edificar y motivar para que los hijos del Señor sigan desarrollándose en la obra del Señor. Así lo relata o así también lo señala la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 14. Consolar. El apóstol Pablo enseña que un verdadero cristiano que tiene el fruto del Espíritu Santo estará dando ánimo con empatía, aliviando las dificultades que de alguna manera más de alguno de nuestros hermanos se ve enfrentado en la propia vida que lleva. También enseñar. Una persona que ha sido regenerada ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, permite también enseñar a otros, guiarlos, guiar a los creyentes, guiar a aquellas personas que necesitan alguna orientación, ser discipulados dentro de la obra del Señor. Así también lo relata la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 31. Cuando nosotros hablamos de estas nuevas virtudes que conforman el fruto del Espíritu, como así lo relata el apóstol Pablo, hay escritores como Matthew Henry, dentro de su establece que existe una división, una subdivisión dentro de estas 9 cualidades. Hay 3, digamos, separaciones, podríamos hablar. Yo quisiera hablar del primer grupo de estas divisiones que habla Matthew Henry en sus comentarios dirigido a el libro de Gálatas. Me centro en este primer grupo que incluye el amor, que incluye el gozo y que incluye la paz, y que tienen relación principalmente con Dios. Ya en los próximos estudios se estarán analizando los otros grupos, pero de estos 9, estos 3, amor, gozo y paz, tienen relación principalmente con Dios. El amor es como el primogénito entre todas las virtudes, por eso se nombra como el primero el amor. El gozo es el resultado o una consecuencia de un creyente que verdaderamente ama a Dios. Y la paz es el resultado de la reconciliación entre Dios y nosotros, que estábamos en pecado, estábamos destituidos, éramos la escoria del mundo, y cómo nos reconciliamos con Cristo a través de su muerte. Al morir Cristo en la cruz, nosotros encontramos la reconciliación a través de Él. Cuando nosotros hablamos del amor, la primera virtud del fruto del Espíritu, que algunos consideran la fuente de la cual brotan las demás virtudes, es el amor. El tipo de amor que Dios nos muestra no tiene relación en cuanto a los méritos. A mí el Señor y a usted no le ama por los méritos, por méritos, sino no depende si tenemos o no tenemos méritos. Dios simplemente nos ama porque Él nos quiere hacer un bien, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Dios me ama, le ama a usted simplemente porque Él decidió amarnos, así de simple. Amor, que traducción en griego es ágape, significa afecto, buena voluntad, benevolencia. De alguna manera es cómo nos prepara el amor de Dios para amar aquello inclusive que a lo mejor nunca pensamos amar. Seguramente cuando no conocíamos a Dios, la odiosidad, el resentimiento nos embargaba, pero cuando aparece el amor de Dios en nuestra vida, logramos amar a aquellos que a lo mejor nunca pensamos amar. Pablo comienza la lista del fruto del Espíritu con el ágape, con el amor, que realmente hace que el resto de las manifestaciones de las otras virtudes se vayan dando por sí solos. Es decir, el amor permite que las otras virtudes se vayan dando a conocer en la vida de un cristiano. Por lo tanto, el amor es un don de Dios, es un atributo de Dios, porque Dios es amor. La palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 4,
Verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la base fundamental para la manifestación de los dones ministeriales. Yo les quiero dejar ahí para que usted lo lea, quizás lo ha leído muchas veces, pero lo puede profundizar, lo puede estudiar, lo que habla la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 13, la preeminencia del amor. Allí nos habla el Señor acerca de los dones, pero dice, ¿qué saco con hablar en lengua? Profecías. Si no tengo amor, no tiene ningún sentido. La fe, la esperanza, pero el más importante, dice, es el amor. El gozo, de alguna manera, el gozo se deriva del griego chara, significa alegría, gozo, estar contento. Quiero hacer un entre paréntesis, que este tema también lo estamos después a través de un link transmitiendo o llevando también a nuestro WhatsApp de nuestra iglesia. Allí va a quedar grabado este estudio para aquellos que después lo quieran ver, estudiar con mucha más tranquilidad. Ya hemos hablado del amor, ahora estamos hablando del gozo. El gozo se deriva del griego chará, que significa alegría, paz, estar contento. El gozo tiene que ver con una alegría permanente del individuo que cree en Cristo, como toda la iglesia debiera estar llamado a experimentar también el gozo. Cuando la iglesia comienza a experimentar el gozo, ocurre lo que de alguna manera ocurría en los cultos del Antiguo Testamento. Rebosaban de gozo y esto se expresaban a través de fiestas, a través de celebraciones, salterios que ocurrían, ¿no es cierto? Salterios con júbilo, de alegría. Era una clara manifestación del gozo centrado de alguna manera con frecuencia en el templo, lo que habla el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Cultos netamente de manifestaciones carismáticas. Allí demostraban lo que Dios había hecho con sus vidas. El gozo, más que una alegría pasajera por las buenas circunstancias que podemos pasar en la vida, es una felicidad permanente. Como dice la palabra del Señor allí en el Salmo 34, bendice a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Es decir, en todo tiempo y en toda circunstancia yo debo alabar a Dios, yo debo seguir creyendo en Dios, yo debo seguir disfrutando de la gracia de Dios, del amor de Dios, pero debo hacerlo con gozo. No puedo estar siempre viviendo de alguna manera con una vida inconstante en el camino del Señor. Un día estoy bien, si el Señor me ha ayudado, soy exitoso, estoy sano, no tengo prueba, allí sí que yo voy a demostrar el gozo del Señor. Tiene que ver con mantener este gozo permanente en medio de la prueba, en medio de la tristeza, en medio de las situaciones más complejas de nuestra vida. El salmista me llama a bendecir a Jehová. No en los tiempos de sol, de verano, sino también en los tiempos de pandemia, en los tiempos de alguna manera de un virus que está dando vuelta y que nos tiene a todos a lo mejor acongojados, atormentados. En medio de esa situación yo sigo bendiciendo a Dios, yo sigo alabando a Dios, porque de alguna manera allí el gozo que es permanente, este gozo del Señor, me permite poder disfrutar del amor del Señor, de su gracia. Sin duda, decíamos que el gozo, más que una alegría pasajera, es una felicidad permanente. El apóstol Pablo, a pesar de sus prisiones, estaba con gozo y invitaba a los hermanos a que se gozaran en el Señor. Pablo era un hombre que podía hablar con fundamento, un hombre que estuvo en la cárcel, y él invita a los hermanos. Las cartas que escribía era para motivar, para animar a otros. Uno se complace, uno de alguna manera
se sorprende cuando ve hermanos que están pasando por crisis, situaciones difíciles, y uno los ve con tanto gozo, los ve felices, los ve miran la vida de una manera distinta. Uno dice, ¿qué pasa en esta persona? ¿Cómo puede tener tan buen ánimo, tanta alegría? Bueno, el gozo, que es de alguna manera una cualidad, ¿ah? Que es de alguna manera una virtud, que es parte del fruto del Espíritu cuando está en un cristiano, provoca eso. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con hermanos, como me pasó estos días atrás a mí, cuando vimos a un hermano que está con cáncer, un joven, y que cuando fuimos a orar por él estaba feliz, porque decía, mi pastor, mientras estaba leyendo la palabra de Dios, el Señor me habló, y eso me provocó gozo en mi vida. Un joven de 30 y tantos años que tiene un cáncer, no cualquiera puede decir que está con gozo, pero eso hace este fruto del Espíritu, el gozo. Y es por eso que el apóstol Pablo allí lo hablaba en Filipenses capítulo 1, los versículos 25-26, habla de este gozo, de motivar a los hermanos que se gocen. Este gozo del Espíritu produce en momentos de adversidad del creyente dos situaciones que yo considero importantes. Cuando un cristiano tiene gozo, ¿qué ocurre en medio de la adversidad? Que la tristeza se transforma en gozo. Eso ocurre en un cristiano que tiene esta cualidad, ¿no es cierto?, esta virtud que es el gozo, que es parte del fruto del Espíritu. Que la tristeza se transforma en gozo, así lo dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 16, verso 20. Otra cosa importante es que en las pruebas se podrá estar gozoso. ¿Cuántos hermanos que nos están escuchando en esta hora han podido experimentar que en medio de la prueba están con gozo? Así lo dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, verso 2. El gozo del cristiano no se encuentra en las cosas materiales que perecen, que son pasajeras, pueden cambiar de un momento a otro. Pero el gozo producido por el Espíritu se mantiene inalterable, siempre está vigente, siempre está despierto. A partir del 15 de marzo, a muchos nos cambió la vida. A muchas personas que tenían una vida sin depender de Dios, dependían de sus cualidades, de sus condiciones, de sus riquezas, de sus negocios, les cambió la vida. Cambió la circunstancia de su vida, pero lo que no cambia es el gozo, que es parte del fruto del Espíritu y que se mantiene allí, inalterable, que de alguna manera siempre está activo, despierto, para aquellos que quieren tomar el gozo del Señor. Hagamos nuestras las palabras de Nehemías, que hace un llamado al pueblo, le dice, no estén tristes frente en momentos complejos. Él le dice, no estén tristes, le dice al pueblo en Nehemías capítulo 8, verso 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya, qué hermoso, qué alegría es cómo el Señor nos va poniendo un bálsamo, una frescura a través de este estudio, de motivarnos, de animarnos a seguir confiando en el Señor, a seguir fortaleciéndonos, a seguir entendiendo que a través de estos frutos, a través de este fruto del Espíritu que está compuesto por estas 9 virtudes, nos permiten también tener una madurez como cristianos. ¿Cuántos cristianos hoy día no tienen madurez frente a una prueba, frente a un dolor, frente a una tristeza? Dejan de ser cristianos, frente al desprecio de alguien. ¿Cuántos de los que están escuchando, viendo este estudio, más de alguna vez alguien no lo ha mirado bien? Cuando más de alguien ha levantado una calumnia. Pero lo que a mí me sostiene dentro de la iglesia, del camino del Señor, son estas virtudes que el Señor nos pone. El amor que Dios puso en nosotros, el amor que Dios tuvo con nosotros, el gozo que nos permite sostenernos en medio de la tristeza, en medio de la prueba. Pareciera ilógico gozarnos en medio de la tristeza, de la prueba, pero eso lo provoca el gozo del Señor. Y tercero,
creo que vamos bien con el tiempo, es la paz. Una de las cualidades del carácter del cristiano que representa la palabra shalom, que significa un bienestar total, la paz, que implica también tranquilidad, serenidad del espíritu. Además, shalom significa ve en paz, expresión actual que quiere decir que te vaya bien. De alguna manera el Señor siempre nos está diciendo, te va a ir bien, porque mi paz es la que yo puedo transmitir, dice Él, a cada uno de sus hijos. La paz nos permite tener un bienestar, tener una tranquilidad, tener serenidad del espíritu y también que nos vaya bien en la vida. Ve en paz, que te vaya bien. El shalom de Dios es una invitación en participar en la sanidad y transformación de todas las relaciones que han sido quebrantadas. Esta es una oportunidad que tenemos a través de la paz del Señor poder transformar todas las relaciones que han sido quebrantadas. ¿Cuántas relaciones quebrantadas hay en la familia, en las iglesias, en los amigos? Bueno, ¿quién puede hacer algo allí? No lo puedo hacer yo, pero quien lo hace es la paz del Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo hace un llamado a los hermanos de Gálatas, porque hace un llamado a tener paz y entre ellos mismos que haya paz. El apóstol se da cuenta que los hermanos en Gálatas tenían varios problemas producto de la falta de paz. Y él les habla de una manera muy, muy dura allí en Gálatas capítulo 5 y 15. O sea, no es posible, él dice en otras palabras, que ustedes no se lleven bien, que tengan problemas, de diferentes conflictos. De alguna manera lo relata con mayor detalle en Gálatas 5:26. De alguna manera él nota que hay hermanos dentro de Gálatas altaneros, altivos, de alguna manera hermanos que causan odiosidad. Por lo tanto, si uno ve estas características de estos hermanos en Gálatas, de alguna manera uno ve reflejado muchas veces esta realidad en hermanos de nuestras iglesias, en hermanos de iglesias que hemos conocido a través del país y por qué no decir a través del mundo, hermanos que no han podido lograr tener la paz, tener tranquilidad de espíritu, andar por la vida bien, sino que provocan estas alteraciones dentro de las comunidades cristianas y de alguna manera provocan alteraciones, su manera de actuar, su apatía. Todavía tenemos hermanos que no consideran a todos, que no aman a todos los que son parte de la iglesia. Todavía tenemos divisiones en las iglesias, producto que falta el amor, falta de alguna manera el gozo y también falta la... Por eso el apóstol Pablo le habla duramente a los gálatas. Les dice que ustedes deben buscar la paz, no pueden vivir de esa manera. Qué triste es ver en una iglesia que esté sin la paz de Dios, con odio, rencores, con pleitos, con envidias, porque muchas veces se dividen las iglesias. ¿Por qué se dividen? No porque hay una inspiración del Señor allí para dividirse, producto a veces de los conflictos, de las envidias, de querer tomar poder para poder ser alguien importante. Fíjense que la paz es lo opuesto al desorden y a la confusión. Así lo dice 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Cristo vino para destruir toda forma de enemistad y unir a todos en el mismo cuerpo. Efesios 2, del 14 al 16, allí también lo refleja. Cristo vino para destruir, ¿no es cierto?, toda la enemistad y de alguna manera también lo que hace Él es unirnos a todos en un mismo cuerpo. También, para ir ya concluyendo, quiero ser súper... esto es como la televisión, ¿ah? Tenemos un tiempo, es como la radio vida, que pasa un aviso los días sábados.
6 a 7 tenemos nuestro programa allí en Radio Vida. Nuestra esperanza está en Jesús. Allí nos van diciendo, le queda poquito, sí, ya me quedan 5 minutos. Y concluyendo, quiero decir que esta paz debe estar en cada uno de nosotros, para que ante las dificultades, pruebas, luchas, nuestra confianza en nuestro Dios no se vea alterada por la desesperación. Tendremos pruebas, tendremos luchas, tendremos situaciones complejas, pero si tenemos la paz de Dios, la desesperación no va a ser la que va a alterar nuestra vida, la que va a formar parte de nuestra vida. Las situaciones que vivimos en la vida y las que vamos a vivir nos van a enfrentar a situaciones muy complejas, como este año, pero no nos podemos desesperar, porque lo que hace la paz es tener tranquilidad en el espíritu y nos va a ir bien. Recordar lo que dice el salmista en el Salmo 4, verso 8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Por eso, queridos hermanos, he querido transmitir este estudio bíblico, un estudio breve, no quiero cansarlos. Yo sé que hay muchos hermanos que llegan de sus trabajos 7, 7:30 de la tarde, y muchos también se acuestan muy temprano porque mañana se levantan muy temprano. Pero querido en el Señor, he sentido de transmitir este pequeño estudio con respecto al fruto del Espíritu, porque creo que la madurez del cristiano se forma a través de estas virtudes que componen el fruto del Espíritu. Si nosotros tomamos, que ya en el otro estudio tomaremos las otras virtudes, si nosotros consideramos el amor de Dios, el gozo, la paz, nos va a permitir mantener una madurez, mantener una fortaleza en nuestro desarrollo cristiano. No cualquier cosa nos va a dejar de lado, no cualquier situación nos va a tirar al suelo, porque en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, el fruto del Espíritu es el que nos sostiene. Yo espero que este estudio haga vida en nuestros corazones, y sin duda que el próximo martes también será un tiempo de mucha bendición. Espero que el Señor les bendiga, que les guarde. Son